El desierto. Lo que a primera vista no es más que tierra desolada, es uno de los paisajes más fascinantes que el planeta tiene para ofrecer. Impresionantes espectáculos a veces tienen lugar en estas áreas libres de vegetación, y la vida también ha encontrado una manera de hacer frente a las demandas extremas de estos mundos inhóspitos. Y de hecho, los desiertos aún albergan innumerables misterios que esperan ser redescubiertos y desentrañados. Afortunadamente ya hemos tenido el privilegio de descubrir algunos de estos emocionantes misterios, y estos son algunos de los descubrimientos en el desierto más increíbles que se han hecho en el pasado reciente. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y quédate hasta el final para conocer uno de los descubrimientos más increíbles que se hayan hecho en el desierto en los últimos años. Mundo de cuevas escondidas. En 1974, Gary Tannen y Randy Tutts decidieron explorar el desierto de Sonora. Los estudiantes tenían la vista puesta en una misteriosa cueva subterránea, pero nadie podía haber adivinado de antemano qué mundo oculto descubrirían al final del día. Así fue que los exploradores recreativos rastrearon un sistema de cuevas de más de 2 millas de largo, y desde entonces se conoce como Kartchner Caverns State Park. Nos encontramos con abrumadoras estalactitas que han ido creciendo desde hace más de 50,000 años. Quien crea que el complejo de cuevas fue invadido inmediatamente por espectadores después de su descubrimiento, comete un error. Realmente Gary y Randy decidieron mantener su sensacional hallazgo en secreto por casi 15 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que este tesoro natural solo podía conservarse con la ayuda de las autoridades oficiales, y finalmente recurrieron a los parques estatales de Arizona. En 1988, el público finalmente se enteró de la existencia de estas cuevas. En los primeros 3 años, 750,000 visitantes acudieron a las cavernas de Kartchner, pero hoy en día todavía hay secciones con acceso restringido. Gigante de la prehistoria. Quien se encontrara en el Sahara hace unos 100 millones de años sería testigo de un espectáculo realmente aterrador. Un enorme dinosaurio depredador que medía 11 metros de largo y pesaba 3 toneladas. Investigadores egipcios y estadounidenses rastrearon recientemente el fósil del gigante prehistórico en la formación de Bajarilla. Es probable que el depredador perteneciera al grupo Abelisauridae, que visualmente muestra ciertas similitudes al poderoso T-Rex. De hecho, la especie, aún sin nombre, estaba en la mejor compañía en ese entonces. Hace millones de años el Sahara estaba repleto de dinosaurios depredadores. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo lograron coexistir los carnívoros en ese momento. Es posible que se hayan especializado en diferentes animales de presa, lo que significa que el suministro de alimentos individual nunca fue escaso. El desierto de hoy fue mucho más húmedo y verde en ese entonces. El Sahara era un rico mundo selvático. Civilización perdida. En 2011, los exploradores británicos descubrieron las reliquias de una civilización olvidada en la parte libia del Sahara. Escondidas en las cálidas arenas del desierto por siglos, se encontraron las ruinas de más de 100 granjas y pueblos. Se cree comúnmente que los asentamientos se establecieron entre los años 1 y 500 después de Cristo. Es concebible que el pueblo bereber de los Garamantes fuera responsable de la construcción de las ciudades perdidas. Los edificios correspondientes apoyan la tesis de que estas personas tuvieron una influencia cultural mucho mayor a la que se suponía. En detalle, los investigadores encontraron edificios con forma de castillo, apartamentos, cementerios, campos y complejos sistemas de riego durante su trabajo. Los expertos se basaron sobre todo en la evaluación de imágenes de satélite. De esta manera, pudieron examinar grandes áreas en detalle. Caracoto. En viajes de investigación entre 1901 y 1909, el ruso Piotr Kozlov hizo lo que nadie había hecho en siglos: rastrear las ruinas de la ciudad medieval de Caracoto. En el siglo XI, la ciudad del desierto de Gobi fue famosa como centro comercial, y décadas más tarde, Caracoto cayó en manos de los mongoles. Pero, bajo el gobierno de los seguidores de Genghis Khan, la ciudad seguía floreciendo.
Su final solo fue logrado por un ataque de los chinos. En 1372, soldados de la dinastía Ming desviaron el río que abastecía la ciudad con el agua necesaria para sobrevivir. Cuando los pozos finalmente se secaron, el gobernante Karabator reconoció la situación desesperada y tomó una decisión drástica. En vez de rendirse a sus enemigos, mató a su familia y luego a sí mismo. Los ciudadanos y soldados restantes fueron asesinados por los invasores chinos. Noticias de Nazaret. Nazaret tiene estatus incomparable en la fe cristiana. La ciudad en el norte de Israel se menciona en todos los evangelios como la patria de Jesús y lugar de residencia de sus padres, hermanos y hermanas. Por mucho tiempo, los expertos creyeron que el histórico Nazaret no era más que un pueblo pequeño. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que el pueblo era significativamente más grande de lo que se pensaba. Nazaret tal vez encarnaba una metrópoli floreciente en medio del desierto, y la forma de vida de los residentes tiene que haber diferido significativamente de los hábitos de sus vecinos. En la población prevalecía un estado de ánimo muy conservador y antirromano, y las leyes judías también se observaron más estrictamente. Era normal en la ciudad vecina de Seforus fertilizar los campos con excrementos humanos, pero esto estaba estrictamente prohibido en Nazaret debido a normas religiosas. Altar en piedra. Se encontró un antiguo altar de piedra en Jordania de hace unos 2800 años, pero la inscripción que adorna el artefacto plantea algunas preguntas a los expertos. Mientras que las palabras fueron escritas en moabita, los números provienen del antiguo Egipto. Una de las inscripciones habla del saqueo de la ciudad de Astaroth. La otra es un poco más enigmática. Dice que 4,000 hombres extraños fueron esparcidos y abandonados. Algunos expertos creen que el artefacto recuperado es evidencia de la rebelión de Moab contra el reino de Israel, aunque el levantamiento se menciona en la Biblia hebrea, desde un punto de vista puramente arqueológico, no ha habido evidencia de que realmente haya tenido lugar. Parque acuático Lago Dolores. Ojos brillantes de niños, familias felices, el ajetreo y bullicio. No encontrarás nada de esto en el Parque Acuático Dolores. A principios de la década de 1960, el empresario Bob Byers tuvo una idea inteligente. El primer parque acuático en los Estados Unidos en el extremo oeste del desierto de Mojave. Las mayores atracciones fueron los toboganes, pero como el parque comenzó a atraer menos visitantes, se vendió a un grupo de inversionistas en 1990. Planearon construir un parque temático de los años 50 en el sitio, pero problemas financieros dieron como resultado que la propiedad se devolviera a la familia Byers. Entonces se intentó dar nueva vida a las instalaciones bajo el nombre Discovery Water Park, pero ni siquiera la renovación de $400,000 pudo detener la desaparición final. Hoy en día no hay rastro de los toboganes y atracciones de agua, dado que la gente sigue viniendo al sitio y quitando el metal de los edificios. El parque acuático de hoy se asemeja a un extraño paisaje en ruinas, y los vándalos no lo pasan tan mal. Como la propiedad no está vallada, se puede entrar sin problemas. Lo que vaya a suceder con el sitio en el futuro aún está en el aire. Cementerio ferroviario. A fines del siglo XIX, el pueblo de Uyuni se benefició enormemente con la expansión de la primera línea férrea del país. Las materias primas y metales valiosos se transportaban desde las minas hasta los puntos de transbordo en el puerto por los rieles, pero esta rama de la industria colapsó por completo en 1940, luego de que más y más minas cerraron sus puertas. Las líneas ferroviarias que antes eran muy utilizadas ya no eran necesarias. En vez de desmantelar los ferrocarriles, se cerraron sin más y se dejaron deteriorar de forma natural. Así es que desde entonces han habido cerca de 100 locomotoras por las faldas del salar de Uyuni, las cuales solo se desintegran lentamente debido al clima reinante. De vez en cuando los residentes visitan este sitio para ayudarse con la chatarra, pero muchos turistas también aprovechan la oportunidad para echar un vistazo al cementerio ferroviario más grande de todo el planeta. Arena que respira. El último descubrimiento de la ciencia nos recuerda una vez más que el desierto no está tan muerto como aparenta. Y no hablamos de los animales que viven en los interminables paisajes arenosos, no, hablamos de las dunas. Sabemos que estos montículos de arena crecen, se mueven
e incluso interactúan entre sí. Un sondeo complejo realizado por expertos muestra que las dunas de arena están literalmente respirando. Cuando se secan, el viento levanta las capas superiores de arena y la humedad almacenada baja por la duna. El vapor de agua se filtra entre los granos de arena y tan pronto como sopla el viento, las condiciones de presión cambian, de modo que la humedad se presiona por los poros de la duna. Esta respiración de la arena probablemente ayude a los microorganismos a sobrevivir dentro de los paisajes de las dunas. Nueva araña del desierto. La Enciclopedia de los Bichos tiene un nuevo representante. En el desierto indio de Thar, investigadores lograron recientemente encontrar una nueva especie de araña. Es una araña saltadora, y como su nombre lo indica, estas pequeñas criaturas son conocidas por emboscar sus presas y luego dominarlas con un solo salto. Pseudomogrus sudi, el nombre oficial de la araña que vive en la hierba seca y mide solo 4 milímetros de largo. Mientras que los ejemplares machos tienen la cabeza de color castaño oscuro con pelos claros, la hembra tiene la cabeza de un tono amarillo brillante. No se sabe cuántas arañas aún se esconden en el desierto del Thar. La fauna de arañas allí está prácticamente inexplorada. El último rey de Babilonia. Las huellas del pasado son visibles. En el corazón del desierto de Arabia Saudita, expertos encontraron una imagen antigua que muestra al último rey de Babilonia. Tallada hace 2550 años, la inscripción proporciona la información necesaria sobre el misterioso tallado. Nabonido gobernó entre los años 556 y 539 AC. Además de su cetro real, reconocemos 4 símbolos significativos en esta piedra de basalto: una serpiente, una flor, un sol y una luna creciente. Los expertos sospechan que los signos tienen contexto religioso, pero su origen exacto no se entiende completamente. Lo mismo se aplica al destino del rey. No está claro si fue asesinado o exiliado después de la invasión de los persas y la caída de Babilonia. El último registro seguro de la vida del gobernante dice: todo lo que Nabonidos había creado en vida fue esparcido como ceniza por el viento en todas direcciones. Planta inmortal. Las circunstancias que prevalecen en el desierto de Namibia pueden describirse como extremas sin dudarlo. Una de las plantas más extrañas del planeta muestra cómo todavía es posible desafiar el calor abrasador durante millones de años. La llamada welwitschia es una especie de planta que solo crece en el desierto de Namibia. Puede vivir varios cientos de años, pero solo tiene un par de hojas, que se abren en abanico con el tiempo, lo que hace parecer que welwitschia tiene varias hojas, pero las 2 hojas pueden tener más de 2,5 metros de largo y se cree que los especímenes particularmente grandes viven hasta 2000 años. Es probable que la welwitschia absorba principalmente agua del suelo, pero la influencia del rocío que se absorbe a través de las hojas también puede desempeñar algún papel en el suministro de agua. Aralkum. En la frontera entre Uzbekistán y Kazajstán está el que tal vez sea el desierto más joven del planeta, Aralkum, donde vemos principalmente costras de sal, arena y naufragios olvidados donde alguna vez estuvo el poderoso Mar Aral. Con 68.000 kilómetros cuadrados, fue de los lagos interiores más grandes del mundo hasta principios de la década de 1960. Pero la Unión Soviética decidió aprovechar el Mar Aral para suministrar agua a las vastas áreas de cultivo de algodón. De esta forma, el volumen de agua se redujo en un 90% y la salinidad se cuatriplicó en el mismo periodo. Una de las consecuencias de este desarrollo es la mayor ocurrencia de tormentas de polvo. Las partículas de polvo expulsadas forman nubes de hasta 400 kilómetros de largo, transportando sustancias peligrosas como pesticidas, metales pesados e incluso material radiactivo a áreas de más de 2.000 kilómetros de distancia. Desierto Arábigo. El desierto arábigo es hogar de tantas maravillas y misterios que podríamos llenar un video entero con solo ese tema. Uno de los sitios más fascinantes está en Abu Dhabi y se llama Bida Bint Saud. Este antiguo sitio de caravanas tenía sofisticados sistemas de riego y fue un centro importante de comerciantes y viajeros por 5.000 años. En la misma región también encontramos tumbas de la Edad de Bronce y Garn Bint Saud, una formación rocosa de 36 metros de altura que también sirvió como cementerio.
Después de la muerte, solo los miembros de más alto rango de la sociedad podían ser enterrados en la cima de esta elevación natural. No menos interesante es el Parque Arqueológico de Gili, cuyas raíces también se remontan a la Edad de Bronce. Hace algunos años se descubrieron huellas dactilares de unos 3000 años que tal vez vengan de los trabajadores que una vez construyeron el muro allí. Círculos de hadas. Si hicieras una caminata por el desierto de Namibia, eventualmente encontrarías una extraña área de tierra que hasta hoy nunca ha sido explicada. Estas misteriosas estructuras circulares en el suelo son llamadas círculos de hadas, pero nadie sabe de dónde vienen. Si echaras un vistazo a estos círculos, parecería que fueron creados por una fuerza invisible, debido a que no hay una explicación natural acerca de cómo fueron creados. No parecen haber sido creados por ningún proceso natural que se conozca actualmente. Hasta el día de hoy, los orígenes de los llamados círculos de hadas siguen siendo desconocidos, pero eso no significa que no hayan numerosas teorías que traten de explicar sus orígenes. Algunos afirman que criaturas como las termitas pueden haber causado daños al suelo, dando origen a estos círculos extraños. Otros creen que los hongos dañinos pueden estar causando que la hierba y otra vegetación se nieguen a crecer. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada. Otra idea descabellada dice que los gases subterráneos provocan el círculo o incluso que los avestruces o cebras han estado revolcándose por el suelo. Ninguna de estas parece tener sentido, ni ninguna de ellas puede causar que se formen círculos tan perfectos. Otro hecho extraño es que los círculos nunca se superponen entre sí. Todos ellos están separados y se destacan de los demás. No sabemos qué puede significar esto para el paisaje natural, pero ha llevado a muchos a creer que los círculos están siendo creados por una fuerza desconocida. Los círculos pueden alcanzar diámetros desde 2 metros hasta 20 metros. Todos aparecerán durante un periodo de 75 años antes de desaparecer, para nunca más ser vistos. Mezquita olvidada. Con un área de 12.000 kilómetros cuadrados, el desierto de Negev cubre cerca del 60% del territorio de Israel. Ahora sabemos que el área también alberga una de las mezquitas más antiguas del planeta. La sala cuadrada orientada hacia la Meca fue descubierta durante una construcción. El pequeño edificio fue construido hace unos 1200 años y ofrecía espacio para 12 creyentes. Las ruinas de un lujoso edificio residencial encontrado en las cercanías sugieren que la mezquita fue utilizada por la élite local. Banda de agujeros. La Banda de Agujeros es un área muy misteriosa en Perú que tiene cerca de 7.000 agujeros que se han excavado en el suelo del desierto. Se estima que cada uno de ellos tiene cerca de 2 metros de profundidad, con un área de 1,5 kilómetros de largo y unos 20 metros de ancho. Los agujeros se descubrieron por primera vez cuando los investigadores buscaban a través del Valle de Pisco en la meseta de Nazca. Nunca se ha determinado quién creó estos agujeros o para qué sirven. Algunos creen que pueden haber sido usados para algún tipo de propósito ceremonial, mientras otros creen que no es más que un cementerio para quienes vivieron allí hace muchos años. Todo lo que sabemos con certeza es que los pozos fueron excavados entre los siglos XV y XVI, pero no sabemos si fueron excavados por los incas, nazcas o paracas. Realmente es posible que no hayan sido excavados por ninguna de estas civilizaciones y pueden pertenecer a un asentamiento que se perdió en el tiempo. Ciudad del Cine. La Ciudad del Cine en Qatar es uno de los escenarios cinematográficos más apartados. A horas de viaje de la capital Doha, el pueblo en el medio del desierto parece una antigua ciudad beduina. No es exactamente fácil averiguar qué películas se han filmado aquí. Dependiendo de a quién le preguntes, las respuestas tienden a variar. Sin embargo, no hay rastros de estrellas de cine o de series de gran escala en esta ciudad. La mayor parte de las veces solo te encuentras con unos pocos guardias de seguridad que vigilan de cerca las propiedades. Casa de Abraham. Arqueólogos británicos descubrieron recientemente un enorme complejo en la ciudad antigua de Ur. Ubicada en lo que hoy es Irak, es una de las ciudades sumerias más antiguas de la historia, que data del año 4000 a.C. Uno de los edificios más impresionantes es sin duda el pomposo sigurat del dios de la luna Naná. Este enorme templo escalonado de 25 metros de altura fue construido hace más de 4000 años.
El Antiguo Testamento dice que Abraham, el llamado progenitor de Israel, también vino de Ur. El complejo mencionado al principio es de los descubrimientos más importantes en el pasado reciente. Con longitud de 80 metros, debe haber sido un edificio muy importante, pues puede haber sido usado con fines administrativos o religiosos. Sin embargo, aún no se ha descubierto por qué el edificio se erigió a casi 20 kilómetros de la capital real. Prisión abandonada. En 1952, el gobierno de Estados Unidos hizo construir la estación de la Fuerza Aérea Boron en el estado de California, pero fue abandonada a mediados de la década de 1970 para convertirse en una prisión poco tiempo después. Hasta el 2000, aquí se alojaban los convictos varones que habían cometido delitos menores. La seguridad fue relajada, aquí no había vallas ni torres de vigilancia y de hecho, ni siquiera se cerraban las celdas. Sin embargo, después de que la cárcel finalmente cerró sus puertas, la institución penal quedó completamente a su suerte. De hecho, está estrictamente prohibido ingresar a estas instalaciones sin permiso oficial. Quien vaya a este lugar debe esperar una fuerte multa o una sentencia de prisión. Iglesia enarenada. A finales del siglo XIII, el clero de Jutlandia, Dinamarca, decidió dedicar una iglesia a San Lorenzo, y la iglesia consiguió una magnífica torre, una sacristía, un pórtico y hasta un pequeño cementerio. El problema es que la iglesia estaba rodeada de campos y prados y no había nada que pudiera salvarla del proceso de colmatación. Con el tiempo, esto se convirtió en un problema tal que la entrada de la iglesia tuvo que ser excavada periódicamente. A finales del siglo XVIII, los habitantes cedieron a la superioridad de la naturaleza y la iglesia fue demolida por completo excepto por la torre. Presumiblemente algunos restos de esa época duermen bajo la arena. Además del piso original, este también incluye lápidas de las autoridades eclesiásticas. Aunque la iglesia ya no cumple su propósito original, los servicios aún se llevan a cabo aquí durante los meses de verano, pero al aire libre. ¿Cuál de los descubrimientos destacados del desierto te intrigó más? Como siempre, cuéntanos tus pensamientos, sugerencias y comentarios del video de hoy en los comentarios de abajo. Mientras lo haces, no olvides suscribirte y haz clic en la campana para mantenerte actualizado a partir de ahora. ¿Te interesa aprender más de los descubrimientos más emocionantes de todos los tiempos? Echa un vistazo a los otros videos del canal, a los que puedes acceder haciendo clic en las imágenes de los créditos. Gracias por vernos, cuídate y hasta pronto.